¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este especial de informativos de 101 Televisión, donde repasamos las noticias más destacadas de la última semana aquí en Málaga. Hablamos de vivienda, de los datos del paro y de turismo y economía, tras el éxito de Andalucía y Málaga en la World Travel Market que se ha celebrado en Londres. En clave nacional seguimos muy pendientes de los efectos devastadores del paso de la Dana por Valencia y de la oleada de solidaridad. Esta semana entraba en vigor la declaración de zonas catastróficas en los territorios afectados y, como no, hablaremos de Trump y su victoria arrolladora sobre Kamala Harris en las elecciones estadounidenses. En deporte, esta semana se han cumplido 12 años de uno de los momentos más significativos del Málaga Club de Fútbol. En el programa Zona Verde hablamos con Luis Sánchez, un aficionado del Unicaja que estuvo en Manresa y dio una lección de deportividad y amor por el baloncesto. Enseguida lo vemos. Comenzamos. Empezamos con esos datos de desempleo. El mes de octubre ha dejado en Málaga la mayor subida del paro en España, con 2.274 nuevos desempleados, un crecimiento del 2% respecto al mes anterior, marcado por el final de la temporada turística. Málaga va camino de terminar el año con un crecimiento del paro de cerca del 2%, con 2.274 desempleados más respecto al mes anterior. Con este crecimiento, la provincia ha terminado octubre con un total de 119.906 personas desempleadas, siendo el 60% de ellas mujeres. Por otro lado, los mayores de 45 años suponen ya 7 de cada 10 parados en la provincia, con un total de 69.635 personas de esta franja de edad en paro. Así lo confirman los datos publicados este martes por el Servicio Estatal de Empleo. En cuanto a los diferentes sectores, el crecimiento del desempleo a 2 meses de acabar el año está marcado por el final de la temporada turística, ya que un total de 1.991 personas del sector servicios fueron al paro el mes pasado. Tenemos una afiliación, se ha incrementado el número de afiliados en 26.700 personas, lo que creo que es una muy buena noticia para el tejido productivo, noticia que viene enganchada también con el incremento de trabajadores por cuenta propia, en el que el número de trabajadores pues ya tenemos por encima de los 583.000. A pesar de la subida del desempleo en noviembre, el balance interanual respecto a hace un año es positivo, pues hay 12.121 parados menos que hace un año, lo que quiere decir que el desempleo ha disminuido en torno a un 10%. En pleno debate por el acceso a la vivienda asequible, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado la concesión de licencias para construir más de 500 viviendas libres en 3 distritos de la ciudad. El área de urbanismo del consistorio malagueño responde así a la necesidad urgente de ampliar el parque residencial. Las más de 500 nuevas viviendas supondrán una inversión de 50 millones de euros y se repartirán entre Puerto de la Torre, donde se levantarán 282, 114 en Carretera de Cádiz y 135 en Churriana. Estas viviendas también irán acompañadas de aparcamientos y trasteros y el plazo de ejecución es de 36 meses. En el caso de Churriana, en el denominado sector El Cuartún, además está prevista la construcción de una piscina colectiva que se ejecutará en una segunda fase. Desde el Ayuntamiento de Málaga han subrayado que en lo que va de año 2024 se han concedido licencias para un total de 2.247 viviendas, con una inversión de más de 500 millones de euros. En cualquier caso, el debate sobre el problema de acceso a vivienda asequible continúa sobre la mesa con la inminente manifestación del 9 de noviembre. A principios de esta semana llegaba el adiós definitivo a los callejones del Perchel. Los vecinos veían cómo a primera hora del pasado lunes llegaba toda la maquinaria encargada de demoler los antiguos edificios que conformaban esta zona del Perchel. La actuación ha comenzado por la calle Huerto de la Madera. En esa parcela se proyecta la construcción de casi 200 viviendas de bloques de hasta 5 plantas. La promotora no puede demoler aún las viviendas de Montalbán porque quedan 2 familias que no aceptan la compensación. Y más asuntos. Esta semana también les contábamos el primer contagio del virus del Nilo en humanos en la provincia de Málaga. Ha sido un hombre de Marbella que se ha contagiado en Guaro. Tras este contagio, el delegado territorial de salud en Málaga, Carlos Bautista, ha subido a nivel 5 de riesgo el municipio de Guaro. Un paciente que empezó a sufrir los síntomas de una fiebre del Nilo
se le hizo una analítica inicial, no salió un positivo claro, se hace una incubación, un proceso muy largo que dura meses y al final se ha determinado que sí, efectivamente era una picadura mosquito con que le ha transmitido el virus del Nilo. Pues ya se ha alertado al Ayuntamiento de Guaro porque al tener ya un caso en humanos pues pasa a nivel 5. Se está coordinando para establecer todas las medidas posibles de fumigación. Yo creo que tenemos que estar tranquilos, ¿no? Las lluvias han logrado que el agua estancada desaparezca, el río corre. Los redactores del proyecto de la desaladora de la Sarquía barajan 3 ubicaciones posibles en Torre del Mar. Por el momento no se ha concretado la ubicación definitiva de la planta que en un principio se había previsto junto a la depuradora de Torre del Mar, barajando también la posibilidad que ya parece descartada de situarla en el margen derecho de la desembocadura del río Vélez. Se está trabajando sobre una tercera opción que la situaría junto al río Seco. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, la Sarquía, y las juntas centrales de usuarios van a dar un nuevo paso para crear una entidad conjunta que se haga cargo de la concesión de aguas una vez esté acabada la obra. De ensayos clínicos de fase temprana del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y lo hace con 200 investigaciones en activo. Alba Tenza. La unidad de ensayos clínicos fase 1 del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga está de aniversario. Se cumplen 10 años desde que comenzó su andadura y ahora lo celebra con 200 investigaciones en activo y siendo la primera unidad de esta categoría de Andalucía en recibir un certificado de calidad. La unidad del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina ha sido acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, con lo que se destaca el cumplimiento de los estándares definidos, reafirmando el compromiso del hospital con la excelencia en la investigación clínica. En la trayectoria que llevamos actualmente de la unidad de fase 1 se han abierto más de 120 ensayos clínicos, principalmente centrados en el área de oncología, pero también en algunas otras patologías, como por ejemplo en hematología. Para los pacientes, participar en estos ensayos puede significar un acceso temprano a terapias innovadoras que aún no están disponibles como tratamientos convencionales, pero sí están autorizados por las agencias reguladoras para su uso en investigación. Esa medicina personalizada en detectar nuevos tratamientos, nuevas moléculas que las agencias nos permiten probar en estos pacientes de forma absolutamente rigurosa, con calidad, con seguridad para ellos, ¿no? Los profesionales encargados de impulsar las investigaciones de esta unidad tienen claro que este reconocimiento es un impulso para contribuir al progreso de la medicina, la ciencia y la calidad de la vida de sus pacientes. En clave nacional, nuevo frente judicial para el gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo abre una causa a José Luis Ábalos por el caso Koldo. El alto tribunal aprecia indicios de varios delitos en la actuación del exministro. El Tribunal Supremo ha abierto causa contra el diputado y exministro de Transportes José Luis Ábalos después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso Koldo instara a investigarlo por su papel principal en la presunta trama. En la exposición razonada remitida al alto tribunal, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, señalaba la existencia de indicios fundados y serios, una imputación clara y concreta o apoyo probatorio que evidencia la presunta participación de Ábalos en los hechos. El juez Moreno apuntaba a la presunta comisión de un delito de pertenencia a organización criminal, dado que ocupaba un papel principal en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para la consecución de negocios con las administraciones públicas. Esta es una diligencia que la Audiencia Nacional, que hasta ahora estaba a cargo de la investigación, no podía realizar, y esto se debe a que solo el Supremo es competente para interrogar a aforados, como es el caso de Ábalos por su condición de miembro del Congreso de los Diputados. Donald Trump se proclamó en la noche electoral del supermartes nuevo presidente de Estados Unidos. El candidato republicano se cobra la revancha de su derrota contra Joe Biden en 2020 y vuelve a la senda de la victoria de 2016 frente a Hillary Clinton para retomar su agenda política como máximo responsable de la superpotencia norteamericana. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca 4 años después de su derrota contra Joe Biden. El líder republicano repetirá por segunda vez como presidente de los Estados Unidos, tras una contundente victoria que deja muy tocado al Partido Demócrata. El efecto Kamala Harris se ha evaporado y su irrupción el pasado verano sustituyendo a Joe Biden no ha tenido impacto.
Al contrario, el contundente triunfo electoral del trumpismo supone prácticamente el fin de la carrera política de Harris y un quebradero de cabeza para el Partido Demócrata. La madrugada electoral de Estados Unidos, el conocido como el Supermartes, apenas ha tenido emoción, pues desde un primer momento la victoria del republicano parecía clara. Apenas unas horas tardó en rebasar los 270 votos necesarios, y a falta del recuento definitivo, la duda es si conseguirá rebasar los 304 que logró en 2016 para ganar a Hillary Clinton. La victoria de Trump en la mayoría de los estados bisagra o swing states, donde los indecisos tienen un papel crucial, ha sido clave para impulsar su segundo mandato. Se convierte así en el presidente número 47 en la historia de los Estados Unidos. El próximo 20 de enero de 2025 tomará posesión en un acto simbólico a las puertas del Capitolio. La victoria de Trump ha generado cierta incertidumbre en los mercados. Málaga exporta entre 250 y 300 millones de euros al año a Estados Unidos, la mayor parte en productos agroalimentarios. El sector está preocupado ante la posibilidad de que se puedan imponer nuevos aranceles. Málaga tiene un importante sector las exportaciones a Estados Unidos son importantes. En el 22 fueron 296 millones de euros, el 23 fueron 247 millones y en el 2024 vamos por 277, que ha supuesto un importante aumento, porque estamos cerrando a prácticamente cifras de septiembre, ¿vale? Por tanto, en el 24 ha habido un aumento muy importante. Estados Unidos casi se lleva una cuarta parte, un 23-24% de las exportaciones. Es evidente que sí se llevan a cabo las amenazas o lo que este señor ha planteado en su programa, pues puede ocurrir que las exportaciones se resientan y concretamente la de Estados Unidos. Resentirnos algo. Sobre turismo y economía, esta semana se ha celebrado la prestigiosa feria World Travel Market, en la que ha habido una importante apuesta desde Málaga y Andalucía, aunque con las ausencias de los principales líderes institucionales por la Dana. Por su parte, Turismo Costa del Sol de la Diputación de Málaga realizó un esfuerzo histórico con un stand ampliado de 200 metros cuadrados y una inversión significativa en campañas para llegar a más de 20 millones de británicos. Se prevé que las reservas se incrementen en una media del 6% para el próximo año. Vamos a estar presentes en esta gran pantalla en London Bridge, en 15 autobuses que van a circular durante un mes por la ciudad y en el aeropuerto de Gatwick, con lo cual queremos que vamos a tener un impacto de más de 20 millones de personas que van a ver la imagen de la Costa del Sol. Y nos damos cuenta del día que hace hoy, pues todo el mundo mira pues con mucha ilusión de poder ir a la Costa del Sol. La verdad que es una feria donde se hacen muchos acuerdos comerciales y desde siempre ha sido muy interesante, junto con Berlín y con la Confitur, son las 3 ferias más importantes en el mundo turístico. Andalucía también ha brillado con luz propia en la feria turística de World Travel Market celebrada esta semana en Londres. Los técnicos de turismo andaluz han mantenido más de medio centenar de reuniones para intentar afianzar el mercado británico. La Junta ha duplicado el número de empresas en su expositor, que además ha sido premiado en esta edición. La campaña Surrender to the Andalusian Crash ha enmarcado las acciones para vender las excelencias de la región en una cita ineludible para el turismo. El turismo británico es el principal mercado y por lo tanto tenemos que trabajarlo de una forma rigurosa todo el año. Es importante apostar por la calidad, apostar por un turismo de alto impacto y no solamente económico, sino también en su comportamiento, en sus gustos, en el aprecio por lo nuestro, porque al final el turismo tiene un reto, que es el de convivir entre residentes y turistas, y no solamente atraer a ese turista británico de sol y playa, que tan fidelizado está, sino que además vengan otros perfiles con otras inquietudes que vayan sumando. Ya ha entrado en vigor la declaración de zonas catastróficas en los territorios afectados por la Dana. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este Real Decreto que se aplicará en 78 municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón. Entra en vigor la declaración de zona catastrófica en el territorio afectado por la Dana. El BOE ha publicado este Real Decreto que se aplica en un total de 78 municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón. De esta manera, el Estado se convierte en el encargado de la reparación de los desperfectos materiales causados por el temporal, así como de la ayuda a ciudadanos y empresas.
Esta declaración viene acompañada de un paquete de medidas valorado en 10.600 millones de euros, destinado a paliar los efectos de la DANA, que contempla ayudas directas y medidas fiscales y laborales, además de líneas de avales avalados por el Gobierno para pymes, autónomos y familias para hacer frente a los gastos sufridos por la catástrofe. Los estragos de la DANA en puntos como Valencia han dado pie a preguntarnos si Málaga está preparada para soportar un temporal así. El ingeniero Manuel Olmedo ha visitado esta semana Llegó la Hora y ha dado las claves para que nuestra ciudad pueda hacer frente a una DANA como la de Valencia. Los efectos de la DANA, tanto en Valencia como en otros puntos, nos ha hecho preguntarnos, ¿está Málaga preparada para un temporal así? El ingeniero Manolo Olmedo ha estado en el programa de esta casa, Llegó la Hora, para explicar qué necesita Málaga para soportar una DANA de este calibre. Ante unas precipitaciones como las que se han registrado en la zona de Valencia, no hay nadie que esté preparado. Esa es una realidad, por dura que sea. Lo que sí puede ocurrir es que se hayan tomado previamente las medidas para evitar que, en la medida de lo posible, los daños sean como los que han sido, ¿no? En cuanto a infraestructura, Olmedo insiste en que a Málaga le queda mucho por hacer. Por ejemplo, los encauzamientos, la construcción de presas y de embalses y, sobre todo, contar con planes y contar con personas preparadas que puedan en ese determinado momento pues actuar oportuna y correctamente. Ya lo estamos comprobando. Ante estas situaciones, toda prevención es poca. Un equipo de 7 arquitectos de Málaga se desplazaba al municipio valenciano de Alfafar, una de las zonas cero de la trágica Gota Fría, para supervisar edificios y hacer una primera inspección profesional. Han conocido a través de los vecinos experiencias escalofriantes que se compensan con la ola de solidaridad que han vivido de primera mano. Lo más impactante es ver que es como un tsunami. Esa es la sensación que tiene todo el mundo, porque precisamente en las zonas que estamos analizando, este municipio, apenas llovió el día que sucedió esto. La gente estaba haciendo la vida normal, no había habido alerta y de pronto un taponazo de un barranco de estos empieza a formar una ola. Hemos visto hoy troncos de 7 metros de largo que entraban en casas como si fuesen cuchillos, ¿no? Se ven situaciones, una gasolinera que han arrancado los surtidores de la gasolinera, lo ha arrancado la fuerza del agua y el impacto de los vehículos que arrastraban. Una marquesina, por ejemplo, de la gasolinera que hemos ordenado demoler porque estaba tumbada, y el oficial, bueno, el jefe de policía aquí que nos está cogiendo en estas instalaciones me ha dicho que es que esa marquesina salvó a 40 personas, que se hundió porque 40 personas se subieron a una cota más 4,5 de altura para salvar la vida, que si no llega a estar esa marquesina, y por eso la marquesina está hundida. La imagen con la que me quedaría es un ejército, una policía, una protección civil, ¿no? Unos cuerpos de bomberos de toda España, de todas las administraciones, todos trabajando de una manera conjunta, solidaria, coordinada y hasta unos puntos prácticamente de agotamiento, porque llegaba un camión, hay que descargar algo y de buenas a primeras se monta allí una cadena. Las tareas de limpieza en Valencia continúan y con ellas las advertencias de los expertos sobre las posibles contracciones de enfermedades como el tétanos o incluso respiratorias. El inmunólogo Alfredo Correll ha visitado Llegó la Hora para explicar cómo pueden protegerse tanto afectados como voluntarios. Mira, ha habido mucho bulo al respecto y se ha hablado de cosas tan graves como el cólera o el tifus, ¿no? O la malaria, incluso ha corrido por las redes. Esto es muy poco probable porque este tipo de enfermedades son características de determinadas zonas y se adquieren normalmente por viajeros, ¿no? Pero sí que pueden producirse, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, infecciones del tracto digestivo por las aguas en mal estado, también infecciones por las vías respiratorias. Y por último, importantísimo, las heridas. Nos podemos hacer heridas al retirar elementos en la limpieza. Una de las que se pueden producir en esta situación, por ejemplo, es el tétanos. Mira, en el caso del tétanos tenemos un fármaco que se llama la gammaglobulina antitetánica, que es un antídoto, ¿no? Y que detiene de modo inmediato el avance de la enfermedad. Pero luego, en general, los españoles estamos vacunados. Yo de entrada diría que personas vulnerables no deberían hacer estas tareas. Limpieza de estos residuos, como pueden ser niños, ancianos, embarazadas y todas las personas que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, o sea, de bajada de las defensas, pero sí que tenemos que tener cubiertas con manga larga y pantalón largo, brazos y piernas.
con botas resistentes y forrado de plástico, la pernera forrada con bolsas de plástico, importante. Tiene que ser un guante más resistente, tipo guante de fregar, de goma, y mejor todavía los guantes de obreros, ¿no? Entre los guantes y las botas y el resto de la ropa pongamos una cinta americana para sellar mejor. Pero es imprescindible que la gente vaya tapado con mascarillas. Y por la zona blanca de los ojos también pueden entrar agentes infecciosos, habría que protegerlos. Quienes tienen gafas ya tienen protección y quienes no las tengan pueden ponerse unas gafas de esquiar, unas gafas de bucear. Lo cierto es que muchos voluntarios malagueños continúan allí haciendo labores de reparto de víveres, medicamentos, limpiando calles y viviendas y sobre todo apoyando a los afectados. Uno de esos voluntarios es Lucas. Lleva más de una semana allí y hemos podido hablar también en el programa Llegó la Hora. Nos ha comentado cómo sigue la situación y qué necesitan los valencianos una semana después de la catástrofe. Va mejorando la cosa, pero por ejemplo, la primera vez que vinimos, limpiamos calles, pues esas calles otra vez están sucias, sobre todo de fango. Y hay demasiados vehículos todavía por medio. Es que es muy grande la zona afectada, es demasiado. Están las calles abarrotadas, la gente va andando, no sabe dónde anda, no sabe hacia dónde dirigirse. Íbamos en un convoy y apareció una mujer mayor desorientada que venía de otro pueblo. Mucha desesperación. Mucha gente pasándolo mal, que vamos a seguir dando guerra hasta sacar a todos los valencianos de aquí, porque es que necesitan de verdad, por mucho que insistan, necesitan mucha ayuda. La sociedad malagueña se ha volcado con los afectados por la Dana con múltiples muestras de solidaridad. Sin embargo, esta situación ha sido aprovechada por otros que han intentado robar donaciones del Parque de Bomberos de Martiricos. La sociedad malagueña se ha volcado de lleno con los afectados por la Dana. Prueba de ello son los numerosos puntos de donaciones que se han establecido por toda la ciudad, como es el caso del Parque de Bomberos de Martiricos. Desde el sábado, allí han pasado centenares de voluntarios que colaboran para que las donaciones lleguen a las zonas afectadas. Eso sale directamente del corazón, no te preguntas por qué viene, simplemente te surge, te sale y necesitas... ves el sufrimiento que hay, lo que necesitas es paliar ese sufrimiento de alguna forma en la medida de las posibilidades. El volumen de productos donados es inmenso. Desde agua o leche hasta manta o toneladas de ropa, desde el Cuerpo de Bomberos de Málaga cuidan que toda la ayuda que reciben en sus parques llegue a Valencia. Tenemos compañeros de aquí que tienen familiares allí en la zona devastada, en Valencia, y le están diciendo que sí, que están recibiendo el material que se ha enviado de aquí. Sin embargo, en esta oleada de donaciones también hay quienes se aprovechan de la situación y en el Parque de Bomberos de Martiricos se ha producido un intento de robo de las donaciones. Entonces, esta mañana en el cambio de guardia pues ha venido una persona con un vehículo diciendo que venía de parte de no sé quién y que estaba cargando material. Entonces, cuando ya lo hemos preguntado más a fondo, era incongruente la historia que estaba contando, con lo cual pues nada, le hemos invitado a que sacasen las cosas y que se fuese, ¿no? A pesar de este gesto, desde el Cuerpo de Bomberos se quedan con la solidaridad y el trabajo de todos los voluntarios que están ejerciendo una gran labor con un objetivo común: ayudar a los afectados por la Dana. Este pasado miércoles se cumplieron 12 años de uno de los momentos más significativos del Málaga Club de Fútbol. Los blanquiazules visitaron San Siro en la Champions League y allí consiguieron, gracias a un empate a 1, la clasificación para los octavos de final. El Málaga vive un momento complicado de su historia en lo institucional y deportivo, encadenando más de 6 años lejos de la primera división. Sin embargo, no siempre ha sido así, pues los malagueños cuentan con una historia cargada de grandes hitos. El mayor de ellos fue la Champions League, donde aquel equipo llegó hasta los cuartos de final. Una de las más recordadas fue la de San Siro, cuando los malaguistas certificaron su pase a la siguiente ronda. Hoy se cumplen 12 años de aquel encuentro que muchos recuerdan con cariño. El pasado lunes, en área malaguista, recordaron aquella época 3 de sus grandes protagonistas. Fue muy bonito poder pasar ahí a octavos, donde a priori nadie pues apostaba, ¿no?, por un equipo recientemente construido, que venía apenas de un año o dos de segunda división. Posteriormente llegó el turno para el capitán general de aquel Málaga, Jesús Gámez. Te digo que esos ambientes de la ciudad tampoco eran normales, y verte en San Siro jugando con ese pase ya a octavo, pues una maravilla. Por último, uno de los más queridos, Ignacio Camacho. Creo que nadie daba un duro por nosotros, ¿no? Éramos el equipo
creo que nuevo dentro de la Champions League y creo que superamos todas las expectativas de los contrincantes y de los de alrededor. Dicen que no es bueno vivir del pasado, pero de vez en cuando no está de más echar la vista atrás para recordar quiénes fueron y sobre todo quiénes somos. Esta semana hablamos con Luis Sánchez en Zona Verde, un aficionado del Unicaja que estuvo en Manresa y dio una lección de deportividad y amor por el baloncesto. A pesar de la derrota del Unicaja ante el Baxi Manresa el pasado fin de semana, el baloncesto siempre sorprende con una nota positiva. Luis Sánchez, aficionado del conjunto cajista, se plantó en la cancha del cuadro catalán y mostró su emoción por visitar uno de los pabellones con más historia del campeonato. Su historia ha recorrido el mundo entero. Por ello, en el programa de Zona Verde tuvimos la suerte de hablar con él y que nos mostrase su vivencia. Sí, a pesar de la derrota, pero es que el No Gongos, es una cancha que tenía en mi cabeza que tenía que verla sí o sí, y os puedo garantizar que animan, pero de lo lindo, vamos. El aficionado se seguía deshaciendo en elogios ante el No Ghost y su hinchada. Pero el ambiente genial, muy educado, y eso era una olla a presión. Pero vamos, lo pude comprobar, ¿eh? Sus palabras tuvieron eco y una joven aficionada decidió cantar el himno del Unicaja con la camiseta del Baxi puesta y con la bufanda del Unicaja en la mano. Eso provocó la emoción de Luis. De que al final, estoy emocionado, no lo puedo. La verdad que es que no tengo un nudo en la garganta y ya está. Y soy así. Amo este deporte, amo el baloncesto y estas cosas son las que a mí me hacen ser cada día más feliz. Nuestro protagonista, que se quedó con la bufanda del conjunto rival tras un intercambio, dejó una lección de la grandeza que tiene este deporte. Nos despedimos de esta edición con la música de Laura Pausini, que ha arrancado su nueva gira para el invierno en Londres, con 2 actuaciones y todas las entradas vendidas. Esto es un anticipo de lo que se verá también en Málaga el próximo 5 de diciembre, una fecha para la que también se han vendido ya todas las entradas. Los amantes de la cantante italiana ya han activado la cuenta atrás para disfrutar de su espectáculo en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Sin más, nos despedimos. Gracias por acompañarnos un día más.